Atención, vienen una serie de ejercicios que son un poquito más complicados, pero también más divertidos. Sí, estos ejercicios van a ampliar nuestros conocimientos y van a extender nuestras fronteras técnicas. Quiere decir que vamos a poder atacar problemas más complejos. Nos vamos a lucir realizando configuraciones verdaderamente complejas a nivel de tablas de enrutamiento. Esta es la configuración que tienen que tener en su laboratorio. 2 servidores. Cada uno de ellos va a tener 2 NICs. Por tanto, tenemos 2 bridges. La primera estación lo vamos a unir a través de un switch a la primera NIC del servidor. Marqué ese segmento con el color amarillo, va a ser el segmento 1. También podrían unir esta estación con la primera NIC del servidor a través de un cable cruzado, si solo van a tener una estación en el segmento 1. Si van a tener varias estaciones configuradas para cruzar estos bridges, lo ideal es utilizar un buen switch, un switch rápido. Tenemos el segmento 2, que en este caso lo creé con un cable cruzado y lo resalté con el color rojo. Entonces, el color rojo representa el segmento 2. Bien, entonces la segunda NIC del primer servidor se va a unir con la primera NIC del segundo servidor. La segunda NIC o última NIC del segundo servidor se va a unir a un switch y a través de él nos vamos a comunicar con la última estación. También, si solo tenemos una estación, podríamos sustituir el switch por un cable cruzado. Entonces se ve más complejo esto. Bueno, una vez que uno aprenda a enrutar a través de 2 bridges, puede simplemente aplicar la misma técnica hacia 3, 4, 5, la cantidad de bridge que uno considere necesaria. Pero recuerden que cada vez que cruzamos un bridge, la red se hace más lenta. Entonces, cruzar bridge hace que nuestras redes sean más lentas. Lo ideal es tener routers de alta velocidad y no enrutar de esta manera utilizando servidores. Bien, entonces a continuación vamos a explicar cómo realizar estas pruebas de cruzar 2 bridges. Tenemos entonces que el primer servidor tiene 2 tarjetas de red, el segundo servidor también tiene 2 tarjetas de red, por tanto tenemos 2 bridges. Primer segmento está identificado con el color amarillo. La primera estación va a tener la dirección IP 192.168.0.2, máscara de la clase C, y su puerta de enlace o salida va a ser 192.168.0.1, que corresponde a la primera NIC del servidor que se encuentra en el segmento 1. Tenemos entonces 3 segmentos identificados con 3 colores diferentes. Entonces 192.168.0.1 es la primera NIC del primer servidor y esa NIC se encuentra conectada al segmento 1. Y esa NIC va a ser la puerta de enlace o salida de la estación 1. Y aquí está 192.168.0.1 en azul, corresponde a la puerta de enlace, que no es otra que la primera NIC del servidor 1. Entonces, primera estación, la 2 en el segmento 1. Primera NIC del servidor, la 1 en el segmento 1. ¿Qué dirección de red tiene el segmento 1? 192.168.0. Ese es el segmento o red 1. Después tenemos la segunda NIC del primer servidor, cuya dirección es 192.168.10.1. ¿El segmento cuál es? El 192.168.10. Máscara de la clase C. Y coloqué el fondo en rojo para que ustedes fácilmente ubiquen que están en el segmento 2. Conecto directamente esa segunda NIC del primer servidor a través de un cable cruzado con
la primera NIC del segundo servidor. Entonces, la dirección IP de esa primera NIC del segundo servidor es 192.168.10.10. Es la NIC o tarjeta de red 10 en la red 192.168.10, que es la red 2 o segmento 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Crear el segmento 3 y asignar las direcciones IP correspondientes a ese segmento 3. Entonces, la segunda NIC del segundo servidor va a tener la dirección IP 192.168.50.1. Quiere decir que es la tarjeta de red 1 en la red o segmento 192.168.50, que es el segmento 3. Y por supuesto, nos falta configurar la última estación, cuyo IP va a ser 192.168.52, máscara de la clase C. ¿Y cuál va a ser la puerta de enlace o salida de esa estación? ¿Cuál va a ser? ¿La primera NIC del segundo servidor o la segunda? La segunda, porque la primera NIC que va a tocar a nivel de comunicaciones esta estación a la hora de enviar un paquete de información va a ser la NIC 192.168.51, y por eso aquí de color azul he resaltado la puerta de enlace 192.168.51. Entonces así debe quedar nuestra red configurada. A pesar de haber configurado la red de esta manera, ustedes van a notar que no van a poder hacer ping desde la primera estación hasta la última, porque tenemos que configurar el enrutamiento y crear las tablas estáticas adecuadas. Tenemos que hacer ahora la configuración de nuestro sistema. Entonces, lo primero que voy a hacer es entrar al primer servidor y desde allí intentar utilizar el comando ping, haciendo ping hacia la primera NIC del segundo servidor y hacia su segunda NIC. En teoría, esta primera NIC, cuya dirección es 192.168.10.10, debería responder. Pero la segunda no, porque no hemos configurado el enrutamiento en este segundo servidor. Entonces, eso es lo que vamos a realizar a continuación. Ejecuté escritorio remoto hacia el primer servidor. Quiere decir que estoy en el servidor llamado Case. ¿Qué hacemos ahora? Ejecutamos el comando ping hacia la dirección IP de la primera tarjeta del segundo servidor. ¿Cuál es la dirección IP de esa primera tarjeta del segundo servidor? La 192.168.10.10. Y ese es el primer segmento o el segundo segmento. Esta tarjeta de red, cuyo número IP es 192.168.10.10, está en el segundo segmento. Enter y recibimos respuesta. Quiere decir que el servidor 2 nos está respondiendo a través de su primera NIC. ¿Por qué? Porque tanto el servidor 1 como el servidor 2 tienen en común el segmento 2. Están interconectados directamente a través del segmento 2. Bien, entonces tenemos que demostrar si podemos hacer ping hacia el segmento 3. La primera tarjeta de red del segmento 3 es la segunda tarjeta de red del servidor. Entonces, ¿qué dirección IP tiene esa segunda tarjeta de red del segundo servidor? Es la 192.168.50.1. Y ese es el primero, el segundo o el tercer segmento. Es el tercer segmento. Y me dice host de destino inaccesible. Entonces, esa es la primera prueba que quiero que realices. Quiero que desde este primer servidor hagas ping a la primera tarjeta de red del segundo servidor y después ping hacia la segunda tarjeta de red del segundo servidor. Los colores te van a ayudar.
rojo y verde, segmento 2, segmento 3. Lo siguiente que vamos a hacer es, desde el servidor 1, a través de escritorio remoto, vamos a configurar el enrutamiento en el servidor 2. O, si lo prefieres, te vas directamente al servidor 2 y activas el enrutamiento. Puedes utilizar cualquiera de las opciones. Recuerda que si vas a utilizar escritorio remoto desde el servidor 1 hacia el servidor 2, debes permitir que el servidor 2 sea administrado a través de escritorio remoto. Bien, entonces estoy aquí en el escritorio remoto del servidor 1 y voy a ejecutar el escritorio remoto desde allí hacia el servidor 2. La dirección IP de la tarjeta de red del servidor 2 que me permite comunicarme con él es la 192.168.10.10. También podría colocar el nombre de ese servidor. Ese servidor se llama case-ser2, ser de servidor. Escribo la contraseña, 123 en mi caso, conectar. Y estoy ahora en el servidor 2. Clic derecho en mi PC, propiedades, nombre del equipo, se llama case-ser2. Y coloqué el fondo de color amarillo para diferenciarlo del servidor 1. Entonces estamos en el servidor 2. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que buscar la herramienta adecuada, que es enrutamiento y acceso remoto, y en ella activar el enrutamiento. Enrutamiento LAN, siguiente, finalizar. Le decimos que sí y se va a iniciar el servicio. Listo, aparece la flecha verde hacia arriba, eso indica que ya el enrutamiento está activado en el segundo servidor. Una vez que la comunicación a nivel de enrutamiento está activada en este servidor, que es el servidor número 2, ¿qué hago? Minimizo la ventana del segundo servidor. Estoy ahora en el primer servidor e intento de nuevo con el comando ping. Ping hacia la primera NIC del segundo servidor, que es la NIC que está en el segundo segmento. ¿Cuál es su dirección IP? 192.168.10.10. Y recibo respuesta. Y ahora digo, bueno, como activé el enrutamiento en el segundo servidor, este me debería responder con su segunda tarjeta de red, que es la 50.1. Enter. Y todavía dice host de destino inaccesible. Resulta que todavía falta algo por configurar. Bien, y eso es lo que tenemos que hacer a continuación. Antes de mostrar la solución, vamos a configurar los nombres de las tarjetas de red de una manera que nos indique verdaderamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, entramos al servidor 2, clic derecho en mis sitios de red, propiedades, y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, esta tarjeta de red, pueden ver que la pequeña etiqueta que aparece al posar el mouse sobre la conexión nos indica que es una tarjeta de red RTL8139 de Realtek. Clic derecho ahí, propiedades, doble clic en TCP/IP y nos damos cuenta que pertenece al segmento 2. Muy bien, entonces
Vamos a cambiar el nombre. Hago clic suavemente, 2 veces, lentamente, y puedo editar. O clic derecho, cambiar nombre. Entonces voy a colocar allí segmento 2 del servidor 2. Y aquí voy a colocar segmento 3 del servidor 2. ¿Por qué es el segmento 3? Bueno, vamos a revisar el número IP. Es la red 192.168.50, que corresponde al segmento 3. Observen que no he colocado nada en puerta de enlace, tampoco en DNS, en la pestaña DNS tampoco, y de hecho este servidor 2 no tiene Active Directory instalado. Es un servidor simple, sin Active Directory, no lo he promovido. Entonces, realicen ahora esta pequeña configuración, este cambio de nombre. Para resolver el problema, lo que tenemos que hacer es crear una serie de rutas estáticas en los dos servidores. Esas rutas estáticas van a guiar a TCP/IP para que pueda cruzar los bridges desde el segmento 1 hasta el segmento 3, o desde el segmento 3 hasta el segmento 1. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en el servidor 2? Lo siguiente. Vamos a crear una ruta estática para la tarjeta de red cuyo IP es 192.168.10.10. Esa tarjeta de red es la que está conectada al segmento 2 en el servidor 2. Bien, entonces yo le voy a decir a esa tarjeta de red que para llegar a su destino tiene que utilizar la tarjeta de red del segmento 2 del servidor 1. Entonces observen la ruta. Yo quiero llegar aquí a la red 192.168.0. Ese es mi destino. Por tanto, la ruta estática que voy a crear parte desde la interfaz o tarjeta número 1 del servidor 2. Pero esa tarjeta número 1 está en contacto con ¿qué segmento? Con el segmento 2. Quiere decir que yo voy a decir, mira, voy a crear una ruta estática de la tarjeta de red del segmento 2, del servidor 2. Y esa ruta estática quiere llegar al destino 192.168.0 y lo va a hacer a través de la tarjeta de red 192.168.10.1. Le estoy indicando todo el camino, le estoy diciendo, mira, desde aquí tú vas a enviar la información para acá para que pueda llegar hasta esta red, que en este caso simbólicamente tiene el color amarillo. Y eso es lo que tenemos que hacer a continuación. También tenemos que configurar el servidor 1, crear una ruta estática en el servidor 1. Y es lo mismo. Yo le voy a decir a esta tarjeta de red que para guiar los paquetes de información hacia el destino, que es el segmento 3, utilice la tarjeta 192.168.10.10, que es la primera del servidor 2. Estoy cruzando los enrutamientos entre los dos servidores. Y eso es lo que vamos a hacer justo ahora. Entonces, repasamos aquí. La idea es la siguiente. Para llegar desde el segmento 3 al segmento 1, nosotros tenemos que pasar por la tarjeta de red del servidor que está en contacto con el segmento 2. Por tanto, esa va a ser nuestra interfase de partida. Bien, entonces hacemos lo siguiente. De nuevo, ejecutamos la herramienta de enrutamiento. Estamos en el servidor 2. El servidor 2 está en contacto con el segmento 2 y con el segmento 3 directamente a través de sus dos NIC.
pero no está en contacto con el segmento 1. Entonces vamos a crear unas rutas estáticas o una ruta estática. Entonces, clic derecho allí en rutas estáticas, después clic en ruta estática nueva. ¿Y cuál es la tarjeta de red que vamos a elegir? ¿La que está en contacto con el segmento 3 o la interfaz del segmento 2? La del segmento 2. ¿Cuál va a ser nuestro destino? Nuestro destino va a ser el segmento 1. Bien, entonces ese es nuestro destino. Y es la red 192.168.0. No colocamos nada en el número de estación porque en este caso estamos haciendo referencia a una red. Máscara de subred. Colocamos allí de la clase C. Y a continuación tenemos que decidir a través de qué tarjeta de red nosotros vamos a llegar al segmento 1. Allí es donde está el problema de interpretación. Y es sencillo. Para llegar al segmento 1, tenemos que pasar por la tarjeta de red 2 del servidor 1. La tarjeta de red que está en contacto con el segmento 2, pero en el servidor 1. ¿Cuál es su dirección IP? 192.168.0.1. ¿Seguro? No, es 192.168.10.1. Entonces, observen muy bien, yo digo que para llegar al segmento 1, ¿verdad? Que es este que está aquí, 192.168.0, yo tengo que salir por la interfaz número 2 del servidor 2. Esta tarjeta de red tiene como dirección IP ¿cuál? 192.168.10.10, pero no se puede apreciar aquí porque solo aparece su nombre. Entonces mi destino es el segmento 1, máscara de red de la clase C, y voy a salir hacia ese segmento 1 a través de la segunda NIC, pero del primer servidor. Y esa segunda NIC está en contacto ¿con qué segmento? Con el segmento 2. La métrica va a ser 1. ¿Por qué? Porque solo va a haber un salto de un servidor a otro. Entre dos servidores el salto es 1. Bien, porque están allí uno al lado del otro. Aceptar. Entonces hemos creado la primera ruta estática en el servidor 2. Pero ahora tenemos que irnos al servidor 1. Minimizamos acá y a continuación nos conectaremos con el servidor 1.